Imagina que estás detenido en un semáforo. Es mediodía, hace calor en Miami. Estás mirando el celular. Arriba de ti, un puente recién construido cruza la avenida. Nuevo, moderno, supuestamente seguro, y de pronto, un sonido seco, como si algo enorme se partiera por dentro. No es una explosión, tampoco es un choque. Es más bien como un crujido, y en menos de 6 segundos, el puente entero cae sobre los autos detenidos debajo. 6 personas mueren, 8 resultan heridas. La estructura tenía apenas 5 días instalada. La pregunta no es cómo cayó. La pregunta es ¿por qué nadie lo detuvo si las grietas ya estaban ahí? Hoy vamos a reconstruir paso a paso el colapso del puente peatonal de la FU y descubrir qué señales estaban gritando peligro antes de que fuera demasiado tarde. Estamos en 2018, en la ciudad de Miami, frente a la Universidad Internacional de Florida, FU. Los estudiantes cruzaban una avenida de 6 carriles. Había ocurrido un accidente fatal años antes. La solución, construir un puente peatonal elevado. Pero no cualquier puente, este sería un símbolo de innovación. Diseño moderno, tecnología avanzada, método de construcción acelerado. Una obra que demostraría eficiencia. El puente fue diseñado por la firma FIGG Bridge Engineers, construido por MCM Construction y supervisado bajo un esquema donde diseño y construcción estaban altamente integrados. Y aquí aparece el primer elemento clave: el puente no se construyó en sitio, se fabricó al costado de la carretera y luego se colocó completo sobre la avenida usando un método llamado construcción acelerada de puentes. En teoría, esto minimiza los riesgos al tráfico y supondría que esto sería más seguro. La estructura principal era un tramo de 53 metros de largo, hecho de concreto, con un diseño que imitaba un puente atirantado, aunque en realidad no lo era. Visualmente parecía elegante, estructuralmente dependía de algo muy específico, y ese algo es donde empieza el problema. Pero antes de llegar ahí, hay algo inquietante. El puente ya mostraba grietas, y alguien las había visto. 2 días antes del colapso, aparecieron grietas significativas en una de las zonas más críticas del puente, no pequeñas fisuras superficiales, grietas visibles, en un punto clave donde una de las barras diagonales se conectaba con la base del puente. Ahora hagamos una pausa. En estructuras de concreto, las grietas pueden aparecer. Eso no siempre significa desastre, pero depende de dónde están. Imagina que sostienes una mesa pesada. Si la mesa empieza a agrietarse en el centro, puede ser estético, pero si la grieta aparece justo en la pata que sostiene el peso, eso es otra historia. En el puente de FU, la grieta apareció exactamente en una zona que estaba absorbiendo enormes fuerzas de compresión. Esa conexión era como la rodilla de un cuerpo cargando peso, y estaba agrietándose. Un ingeniero dejó un mensaje de voz reportando la grieta. Se realizó una reunión el mismo día del colapso. Se discutió el problema. Se concluyó que no representaba un riesgo inmediato de fallo. No se cerró la carretera, no se evacuó la zona. Aquí aparece la pregunta que cambia todo: ¿cómo se puede subestimar una grieta en un punto estructural crítico? La respuesta está en una combinación de confianza excesiva, interpretación errónea y una comprensión incompleta de cómo realmente estaba trabajando la estructura. Pero lo más inquietante es esto: mientras discutían las grietas, obreros estaban realizando ajustes de tensión en una de las barras diagonales horas antes del colapso, y esa decisión sería determinante. Es la 1:47 p.m. Los autos están detenidos bajo el puente. Algunos conductores ni siquiera saben que arriba hay trabajadores, dentro del concreto. Las grietas han crecido, lo que estaba resistiendo el peso ya no tiene margen. Imagínate doblar un clip metálico una y otra vez. Cada vez parece resistir, hasta que un punto invisible alcanza su límite, y simplemente se parte. Eso fue lo que ocurrió. La zona agrietada falló, la conexión se rompió, la parte central del puente perdió su soporte principal, y todo el tramo cayó. No fue progresivo, no fue lento, fue instantáneo. El concreto se pulverizó al impactar los vehículos. El peso era de casi 950 toneladas. No hubo tiempo de reacción. 6 segundos, 6 vidas. Pero aquí viene lo más importante: el puente no cayó por una sola grieta, cayó por una falla conceptual en cómo estaba diseñado para soportar las cargas, y ahora vamos a entender eso sin fórmulas. Hasta ahora sabemos que había grietas, sabemos que estaban en una conexión crítica, sabemos que se hicieron ajustes horas antes, pero ahora viene la parte incómoda: ¿qué estaba pasando estructuralmente ahí dentro? Imagina que el puente es como un cuerpo humano. Las barras diagonales son como los huesos de las piernas. La losa inferior es como la cadera que recibe el peso. Todo el sistema funciona porque las fuerzas bajan por caminos definidos. En este puente, una barra diagonal, la número 11, según los reportes técnicos, estaba trabajando en compresión. Compresión significa que estaba siendo aplastada por el peso. Ahora,
El concreto es fuerte cuando lo aplastas, es débil cuando lo estiras. Pero hay algo más importante, el concreto necesita suficiente área y suficiente refuerzo interno para distribuir esa fuerza. Y aquí ocurrió el error clave. La unión entre esa barra diagonal y la base del puente no tenía suficiente capacidad para resistir la compresión real que estaba recibiendo. No era un problema visible desde afuera, era un problema de cálculo y detalle constructivo. Imagina que construyes una torre de bloques. Si el bloque inferior no es lo suficientemente grueso, aunque todo lo demás esté perfecto, ese punto se convierte en el cuello de botella. Eso fue exactamente lo que pasó. El diseño asumió que esa conexión iba a trabajar de cierta manera, pero en realidad estaba trabajando de otra. El puente fue diseñado como una especie de estructura, tipo celosía, donde las diagonales forman triángulos que distribuyen fuerzas. Pero el detalle crítico fue que esa unión específica no tenía suficiente refuerzo transversal para contener el aplastamiento y el deslizamiento interno. En términos simples, el concreto empezó a triturarse desde adentro. Las grietas no eran superficiales, eran la manifestación externa de que el interior ya estaba cediendo. Y aquí aparece algo primordial. El puente estaba en una etapa intermedia de construcción, no estaba terminado, aún no tenía los cables de soporte superiores activos. Eso significa que la barra diagonal estaba cargando más de lo que cargaría en la etapa final. Es como pedirle a una sola pierna que soporte el peso de tu cuerpo mientras la otra aún no toca el suelo. El diseño no evaluó adecuadamente esa condición temporal, y eso cambió completamente el comportamiento estructural. ¿Por qué no colapsó antes? Porque las estructuras no fallan instantáneamente. Primero se fisuran, luego redistribuyen cargas, luego entran en una zona crítica. Ese día, cuando estaban reajustando la tensión de la barra diagonal, estaban intentando reducir las grietas, pero al tensar, aumentaron la compresión en la zona ya debilitada. Es como intentar enderezar una pierna fracturada empujando más fuerte. La conexión ya estaba al límite, y cuando ese punto falló, ocurrió algo decisivo. El sistema no tenía redundancia. Redundancia significa que si una parte falla, otra puede asumir la carga. Aquí no existía ese plan B, toda la estabilidad del tramo dependía críticamente de esa unión. Cuando se rompió, la carga no tuvo a dónde ir, y la gravedad no negocia. En 6 segundos, todo el tramo cayó. No fue un efecto dominó complejo, fue una falla concentrada en un punto crítico mal dimensionado, una sola conexión, un solo error de interpretación estructural. Pero eso no es todo, porque el error técnico fue grave, pero lo verdaderamente determinante fue cómo se gestionó la señal de advertencia. Y eso nos lleva al capítulo más importante. ¿Qué se pudo haber evitado? Aquí es donde el análisis se vuelve frío, sin dramatismo, sin emociones, solo decisiones, porque este colapso no fue imposible de evitar. Hubo varios momentos donde el resultado pudo cambiar. Vamos uno por uno. 1. La interpretación de las grietas. En ingeniería estructural, no todas las grietas son iguales. Algunas son superficiales, otras son señales de sobrecarga. La clave no es que exista una grieta. La clave es entender, ¿está en una zona crítica? ¿Está creciendo? ¿Está relacionada con un elemento que carga peso principal? En este caso, estaba en zona crítica, estaba creciendo, estaba en una conexión de carga primaria. Eso automáticamente eleva el nivel de riesgo. Aquí debió activarse un protocolo conservador. Cuando no entiendes completamente el origen de una grieta estructural significativa, la decisión segura es reducir carga. ¿Cómo se minimiza la carga en este caso? Cerrando la carretera. Eso solo ya habría evitado las muertes. 2. La falta de revisión independiente rigurosa. En proyectos complejos, especialmente con diseños no convencionales, se recomienda revisión externa independiente del diseño estructural, no para cuestionar al diseñador, sino para detectar puntos ciegos. El error en la capacidad de la conexión era posible de detectar mediante una revisión detallada. No era una falla invisible, era una estimación incorrecta de resistencia y comportamiento. Una revisión adicional podría haber señalado, esta conexión está subdimensionada, y tan solo eso habría cambiado todo. 3. Subestimar la etapa temporal. Este punto es clave. Muchos colapsos no ocurren en el estado final de la estructura, ocurren durante construcción. ¿Por qué? Porque las cargas se distribuyen diferente. Elementos temporales aún no están activos. Algunos componentes están sobrecargados provisionalmente. En fin, la condición temporal no fue analizada con suficiente profundidad. Se asumió que el comportamiento sería similar al final, pero no lo era. El puente en ese momento estaba más desvalido que en su versión terminada, y esa vulnerabilidad no fue tratada como crítica. 4. La decisión de seguir trabajando. Esta es quizás la más determinante. El mismo día del colapso, sabiendo que existían grietas significativas, se decidió continuar ajustes estructurales. Aquí hay algo psicológico importante. Cuando un equipo confía en su diseño, tiende a interpretar señales ambiguas como manejables. Se cree que el sistema está bajo control, pero en estructuras,
Cuando hay duda estructural real, la respuesta profesional conservadora es detener, aislar, reducir riesgo, no continuar. Ese día, el riesgo no fue tratado como inmediato, y esa evaluación fue errónea. 5. La falta de redundancia. Un principio primordial en ingeniería estructural es la redundancia. Significa que, si un elemento falla, la estructura no colapsa inmediatamente. Aquí, la dependencia en una sola conexión crítica, sin suficiente respaldo estructural, fue determinante. Un diseño con mayor capacidad de redistribución podría haber permitido deformación progresiva en lugar de colapso total. Eso habría dado tiempo, por lo menos lo justo y necesario para salvar vidas. Las estructuras no fallan sin avisar, gritan, se agrietan, se deforman, crujen. El puente de Pew mostró señales claras. La tragedia no comenzó el día del colapso, comenzó el día que la grieta fue interpretada como manejable. Y aquí está la lección que trasciende este caso. En ingeniería, los errores raramente son instantáneos, son acumulativos, pequeñas decisiones, pequeñas interpretaciones, pequeñas omisiones, hasta que el margen desaparece. Lo inquietante no es que un puente pueda fallar. Lo inquietante es cuando las señales están visibles y aún así seguimos adelante, porque el concreto puede parecer sólido, pero la seguridad nunca es una suposición, es una verificación constante. Y la próxima vez que pases bajo un puente, recuerda esto: si una estructura muestra una grieta en el lugar equivocado, no es estética, es un mensaje. Y en la FIU, ese mensaje fue ignorado. Las estructuras siempre muestran señales antes de fallar. La pregunta no es si el puente avisó, sino en qué momento alguien debió decir alto. Ahora dime, si tú hubieras estado en esa reunión viendo esas grietas, ¿habrías detenido el proyecto? Te leo en los comentarios. Y si te interesan las historias reales detrás de los grandes fallos de ingeniería, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el siguiente caso es igual de inquietante. Soy Alexiño y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.